Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. En esta ocasión, mi grupo conformado por Carla Miranda, Mauricio Alcaraz y Yunes Borda y mi persona, Aileen Condo Isla, vamos a exponer sobre los valores jurídicos del derecho. Introducción. El hombre ha desarrollado a lo largo de la historia ciertos valores, los cuales la filosofía estudia dentro de lo que es la axiología. El bien es uno de los principales valores éticos, junto a los que se encuentran la justicia, la paz, la seguridad, la igualdad y muchos otros más. Entonces, estos valores también van a estar relacionados con el valer que nosotros le vamos a dar a ciertas cosas o también a las personas, la conducta que las personas van a tener ante la sociedad o también sobre nuestra propia conducta. Van a estar relacionados con el valer que nosotros le vamos a dar a ciertas cosas o también a ciertas personas, como por ejemplo la conducta de los demás hacia la sociedad o también hacia nuestra propia conducta, los cuales van a permitir que desarrollemos ciertos criterios de valor, en donde podemos indicar aquello que va a ser santo, aquello que es profano, aquello que es bello, aquello que es feo y muchas otras cosas más. Entonces, los valores van a tener cierta polaridad, es decir, que van a tener un lado positivo y un lado negativo. También puede tener un contrapolo, como por ejemplo pueden indicar aquello que va a ser justo, lo que va a ser injusto, también lo que va a ser útil, lo que va a ser inútil, la verdad de lo falso y de la misma manera la justicia y la injusticia. Entonces, los valores éticos van a tener su soporte en lo que va a ser la voluntad, nuestro criterio, las intenciones que nosotros vamos a tener. Entonces, los valores jurídicos van a ser los valores éticos. Y estos valores éticos o morales van a ser usados como un criterio del derecho positivo. Valores jurídicos. Entonces, los valores jurídicos van a ser como los valores éticos o morales, los cuales van a ser usados como un criterio para enjuiciar al derecho positivo. Estos también van a permitir desarrollar ciertas reformas, las cuales van a ser necesarias para el desarrollo y el progreso social. Posteriormente explicaré sobre los valores éticos y las normas. Los valores éticos, además de perseguir el bien, también van a perseguir otros valores, los cuales van a ser la justicia, el orden, la libertad, la seguridad, la igualdad y muchos otros más. Sin embargo, no todos estos van a estar expresados en ciertas normas. Las normas son aquellos que van a interceder en los valores éticos. Entonces, el mandato de estas normas va a requerir relacionar lo que va a ser las exigencias de los valores éticos, también las conductas y también la situación humana, también los medios ya sean geográficos, sociales o históricos. Como por ejemplo podemos decir que lo que va a ser considerado moral en un estado europeo va a ser totalmente distinto a lo que va a ser considerado moral en un estado asiático. Entonces, las normas morales van a depender de los valores éticos. Por lo tanto, entonces, las normas jurídicas van a encerrar los mandatos éticos. Posteriormente, ahora explicaré sobre lo que va a ser el orden. El derecho va a tener como la principal finalidad establecer un orden, el cual va a ser justo. Entonces va a tener como principal ideal a lo que va a ser la justicia. Entonces el orden va a ser los valores jurídicos sociales, los cuales van a implicar una conformidad entre el comportamiento, los valores éticos y también sobre el ordenamiento jurídico, y los valores que estos van a implicar van a ser la seguridad, la paz, la justicia, la igualdad jurídica. Entonces podemos decir que gracias a esto es que la sociedad establece un determinado orden y también gracias a esto puede llegar a ciertos objetivos, ya sean colectivos o individuales. Entonces, se puede decir que el orden consiste en que ciertos individuos o instituciones ocupen un determinado lugar en la sociedad y también a que estos desempeñen las funciones que les corresponde de acuerdo al ordenamiento jurídico. Por otra parte, también existen distinciones entre el orden jurídico y el ordenamiento jurídico. El orden jurídico consiste en ciertas normas, las cuales van a estar organizadas jerárquicamente.
mientras que el ordenamiento jurídico se refiere más a un conjunto coherente y unitario. Entonces podemos decir que primero se va a dar lo que va a ser el orden jurídico, el cual va a informar a la legislación sobre ciertas necesidades o también sobre las cosas que van a ser imprescindibles para que éstas puedan hacer que una sociedad funcione correctamente. Y el ordenamiento jurídico se va a poner entonces en palabras y en práctica. Entonces podemos decir que el ordenamiento jurídico va a llegar a su finalidad gracias al orden jurídico. La libertad. La libertad es la facultad humana de determinar sus propios actos, pero el ejercicio de esa facultad es hacer y decir. La libertad física es la facultad de hacer o no hacer algo, sea bueno o malo. La libertad moral es la facultad de elegir conscientemente y voluntariamente los medios para llegar para hacer el bien. En la filosofía, por la libertad se comprende en distintas maneras. De manera sintética podemos decir que la libertad ha sido entendida como autonomía en determinación o ausencia de vínculos, presiones o coacciones externas del Estado o de otros individuos o de otros grupos. Libertad negativa, posibilidad para realizar determinadas actividades o conductas principales, es el poder para participar de designación y en el eventual control de gobernantes y la elaboración de las leyes. Se supone participación de los individuos en la cosa pública, libertad positiva. Las relaciones interpersonales o de interacción intersubjetiva es en la que se resuelve la dimensión social de la libertad, por lo que esta libertad expresa que el Estado debe poner los medios que permitan al individuo y a los grupos dotar de contenido a las otras libertades. Eso se refiere a libertad material o real. Es común que en estas tres formas de libertad entren en conflicto. Así puede haber antítesis entre la libertad del individuo, que reclama a no ser coaccionado ni por el Estado ni por el individuo, y las exigencias de la libertad social o comunitaria que obligan al Estado a tomar decisiones que pueden disfrutar de determinadas prestaciones que hacen necesaria la acción positiva o activa del Estado, con la libertad entendida como participación política y control al gobernante. A pesar de las tensiones en estos tres tipos de libertad, las tres son necesarias para contar una sociedad democrática y en un estado de derecho. Así, sin presupuestos para las universidades públicas o los museos, poco sentido tiene hablar de acceso a la educación o a la cultura, también carece. El significado aludir a la libertad individual como no coacción, sin referirnos a la libertad como los demás que se ejerce a través de la participación política, como por ejemplo de libertad negativa, donde basta la abstención del Estado para satisfacer. Podemos mencionar la libertad religiosa y de los cultos, la libertad de tránsito, de expresión, manifestación o de reunión. Entre libertades positivas deben ser nombradas el derecho de la tutela judicial efectiva, el derecho de la participación o el derecho del sufragio activo-pasivo. Respecto a las libertades sociales o materiales, son de descartarse de derechos como el de la educación, salud, alimentación o vivienda a cargo del Estado. La paz. La paz social es la situación en la que las relaciones sociales discurren sin conflictos. El derecho
regula la conducta humana obligando el acatamiento de sus reglas, con ello la conflictualidad reduce. El acatamiento de las reglas conducirá su vida y sus relaciones sociales en paz, en tanto a la columna individual como sus relaciones sociales. De esa forma entendemos la paz social. La paz social es una aspiración de cualquier grupo para conseguir que las relaciones dentro del mismo se lleven a cabo en un modo pacífico. Este valor solo puede ser fruto de la justicia. García Maínez distingue un sentido objetivo y subjetivo. El primero entendemos como paz social la eficacia de un sistema que realiza los valores cuyo logro fue instituido. En el segundo le entendemos como la comisión de las reglas ordenadas eficaces. Son también justas, así eficacia y la justicia deben armonizarse para lograr que este valor que estamos tratando se realice en sociedad. El bien común, aunque en ocasiones nos veamos obligados a dar primicia a la esfera colectiva frente a la individualidad en aras de la supervivencia del grupo, no se puede pensar que es posible conseguir el bien en una colectividad si sus miembros se encuentran insatisfechos y sin posibilidades de realizar personal. El auténtico bien común se alcanza cuando los miembros de una sociedad gozan de la posibilidad de acceder a los medios que son necesarios para satisfacer sus necesidades y para el desarrollo y perfeccionamiento de su personalidad. La seguridad jurídica, vinculado al concepto del Estado de Derecho, la propia existencia del Estado es una fuente de seguridad al financiar el monopolio de coacción y a través de normas jurídicas. Se pueden diferenciar dos dimensiones: la certeza, el orden jurídico, y la confianza en el orden jurídico. En general, los elementos básicos de la seguridad son la generalidad, que son las normas sean aplicables a la gran mayoría de los ciudadanos y de los casos; la publicidad, que se publiquen en los medios que favorezcan el reconocimiento por parte de los miembros de la sociedad. Continuando con el tema, les voy a explicar qué es la justicia. Llega a ser un conjunto de condiciones que cada uno tenga para dar y recibir lo que le corresponde de manera individual como ente social. Esto para mí significa que la justicia cambia porque cambia la sociedad, y les voy a explicar cómo la justicia tiene diferentes partes. La justicia conmutativa. La justicia conmutativa asegura respeto a la proporcionalidad, igualdad de las prestaciones, tomando a las personas como iguales frente a la ley. Eso nos quiere decir que nos asegura el respeto y la igualdad frente a la ley. La justicia distributiva determina una distribución justa en observancia al principio de que como todos somos diferentes, entonces la igualdad. Esto quiere decir que tenemos una distribución justa observando el principio, como todos somos iguales. Ahora la justicia legal. La justicia legal considera a todos iguales frente a la ley, por lo que obliga a todos el cumplimiento de las leyes emitidas por el Estado. Esto nos quiere decir que todos somos iguales frente a la ley y que por ende nos obliga a cumplir las leyes emitidas por el Estado. La justicia social refiere una justicia de significado colectivo, el reconocimiento, el valor de la integración de la vida social por encima de los intereses individuales. Nos quiere decir que la justicia tiene un significado colectivo y que reconoce el valor. La justicia general busca el bien de la sociedad entera. De acto justo consiste en darle a la sociedad lo que corresponde.
Entonces, esto nos quiere decir que la sociedad entera en conjunto va a buscar siempre recibir lo que corresponde. Justicia particular es la que delimita y armoniza los intereses individuales de la vida social en la comunidad. Eso nos quiere decir que pone límites individuales en cada persona para tener una vida social buena. La justicia compulsiva tiene dos manifestaciones. La primera es la justicia compensatoria, que esta nos quiere decir que es la justicia del derecho privado como reacción frente al hecho dañoso. La segunda es la justicia punitiva, que es la justicia del derecho público como defensa de la colectividad ante el delito. La justicia judicial existe como cuando el juez tiene que integrar el derecho ante las lagunas de la ley, haciendo uso de la analogía y de los principios generales del derecho. La seguridad es una consecuencia del orden que mantiene las relaciones individuales. También nos quiere decir que la seguridad es un valor que también se realiza indiscutiblemente con el derecho. La seguridad jurídica consiste en la realización, en el cumplimiento del orden jurídico positivo vigente. Para ello se debe garantizar la eficacia del derecho aplicando las leyes, logrando un orden justo, organizado a la tranquilidad pública. La seguridad jurídica es la cabeza del derecho. Eso nos quiere decir que es la garantía que da a todas las personas que viven en sociedad en el Estado, ya que sea por sus bienes y sus derechos no sean violentados. Yo les voy a hablar de la igualdad, qué significa, qué es y cómo podemos darnos a entender por igualdad. La igualdad es una equivalencia o conformidad en la calidad, cantidad o forma de dos o más elementos. También indica un tratamiento equitativo de las personas. Por ejemplo, cuando hablamos igualdad de género, el hombre y la mujer están obligados a seguir una norma que ya tienen un derecho, que es conocer lo que tiene uno que hacer en la vida, cumplir sus metas, cómo traza sus objetivos. La igualdad es un principio, un valor en términos jurídicos, que es el reconocimiento de la capacidad de ejercer los mismos derechos a todos los ciudadanos por partes iguales, ya que ante la ley todos somos iguales. La búsqueda de la igualdad jurídica debe estar en contenido y arraigado en el derecho y en su misma aplicación, ya que ésta se ejerce diariamente siguiendo normas ya constituidas por el Estado o en el lugar donde uno vive. El derecho otorga el mismo trato reflejado en iguales derechos y deberes que tiene uno que cumplir. Es igual el trato ante personas jurídicas, pero tenemos un trato diferente en una situación distinta. Muy bien, les voy a hablar ahora de la igualdad, la clasificación de la igualdad, que es en igualdad de género, igualdad social y igualdad ante la ley. La igualdad de género es un concepto que establece que las personas son iguales en cuanto a derechos y deberes, sin tener en cuenta su género. Como ya les mencionaba hace un momento, todos estamos arraigados a seguir algo, porque eso define también nuestra conducta, cómo somos ante la sociedad y cómo nos podemos destacar o clasificar, se podría decir, ¿no? Tenemos ahora la igualdad social, que se relaciona a un concepto con la justicia social, uno cómo se desenvuelve en su ámbito social, ¿no? Personas en el mandato con poder, personas de bajos recursos, escasos, nobles, que no pierden humildad, pero eso es una igualdad social, ya que en la sociedad todos tendríamos y tendría que ser
visto ante sus ojos por iguales. Después tenemos la igualdad ante la ley, que se trata de un principio jurídico que establece una serie de derechos, de deberes y de garantías comunes, ya que tenemos algo en común siempre en un grupo social o ante un tribunal, para todos los ciudadanos de una sociedad. Esto ya está muchas veces recalcado porque estamos hablando de igualdad en un ámbito social que uno puede frecuentar, que uno suele ya estar más en contacto, ¿no? Sublimemente, aparte de palabras, por redes. El bien común. Básicamente el bien común consiste en aquello que beneficia a la sociedad, incluyendo a tanto ciudadanos como instituciones. ¿En qué consiste el bien común? El bien común ha de ser el objetivo número de cada estado donde se ejerce el derecho. También tiene como objetivo el bien común los intereses a lo general, que favorezca a toda la sociedad o a una sociedad. Eso fue todo. Muchas gracias por su atención. Que tengan buenos días.